Esta fue la entrevista que le hicieron a Pablo Escobar. La entrevista a Pablo Escobar que sigue siendo noticia 30 años más tarde. La reconocida periodista Yolanda Ruiz entrevistó al narcotraficante Pablo Escobar en 1988, una conversación que salió al aire 25 años después y que el día de hoy, cuando se cumplen 30 años de la muerte del criminal, vuelve a cobrar interés. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos lo que fue una de las entrevistas inéditas del capo de la droga y del cártel de Medellín de los años 80 y 90, Pablo Escobar Gaviria. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Un día de 1988, la periodista colombiana Yolanda Ruiz entrevistó al hombre más peligroso de Colombia. Por esa época, ya con una guerra declarada contra el Estado colombiano, el narcotraficante Pablo Escobar le daba poco o casi ningún espacio a los medios de comunicación. Sin embargo, a la entonces periodista de Toledar le dijo que sí. En medio de la clandestinidad, se generó la conversación que para ese año debió ser la primicia más importante, pero lo que allí se habló se quedó guardado por 25 años, hasta que en 2013, ya siendo directora de RCN Radio, Ruiz decidió publicar la entrevista. Tuve la oportunidad, siendo una joven reportera, de entrevistar a Pablo Escobar. Llama la atención como muchos de los temas de esa época siguen estando vigentes: el narcotráfico, la violencia derivada de él, los dineros de la mafia que se infiltran en todas partes y el debate de la legalización, señala la periodista. En 2018, la periodista subió la entrevista a YouTube con una pequeña introducción en la que aseguró recordar la entrevista como una pieza de la historia, como una pieza de otra época, para escuchar lo que dijo en su momento el capo y para ver cómo mucho de lo que se dijo entonces todavía sigue siendo tema de debate hoy. En el video, que fue subido a su cuenta de YouTube, Yolanda reconoce que algunas personas saben la historia de esa entrevista y por qué fue censurada y guardada durante 20 años. Exalta que es una pieza de la historia, pero, insiste, mucho de lo que Escobar dijo no ha perdido vigencia en el país. El pasado 2 de diciembre del 2023 se cumplieron 30 años de la muerte del narco más temido que haya tenido Colombia, y la periodista volvió a compartir esta entrevista que le hizo hace tantos años e invitó a los curiosos a escucharla. Ruiz apenas publicó la entrevista en 2013 y contó a la BBC Mundo por qué duró tanto tiempo sin publicarla. Yo trabajaba en Toledar en esa época y la entrevista se promocionó temprano. Se dijo que se tenía la primicia, pero entre el anuncio de la entrevista y la publicación de la misma hubo una llamada que yo no tuve muy claro muy bien de quién era y se tomó la decisión. La tomaron los dueños de la empresa de no publicarla. Fue un caso de censura, explicó. La entrevista. Los dineros calientes están incluidos en todos los sectores económicos, relató entonces Escobar, al apuntar que el Estado y el mismo gobierno reciben ese dinero de los impuestos de las personas que están sindicadas de comerciar con drogas ilegales. Sobre la riqueza que generaba el narcotráfico, Escobar señaló que todas estas personas que son sindicadas públicamente de pertenecer al narcotráfico son realmente las únicas personas que están invirtiendo en el país. Ruiz fue clara en decirle que las actividades en las que estaba inmiscuido Escobar eran ilícitas, a lo que él respondió: bueno, yo personalmente no sé por qué dice usted actividades ilícitas, pues a veces a mí se me acusa de narcotráfico. Es una actividad que por el momento históricamente, digámosle así, se ha declarado ilegal. Es ilegal por el momento, pero a la larga y al futuro ya se va a demostrar que tiende hacia la legalización. En la grabación, el capo del cártel de Medellín habla en la clandestinidad, en plena época de la guerra de los cárteles y la violencia desatada por el narcotráfico. Temas como el problema de las masacres, el narcotráfico y el diálogo con el gobierno de turno para lograr la paz. Escobar se declara inocente frente a asesinatos colectivos. Sobre qué hacer para salir de la crisis social y la situación de orden público que vivía Colombia en esos años, Escobar dijo que el problema nuestro es un problema de dignidad. A nuestras familias les han atropellado, ha habido represión, allanamientos, saqueos a nuestros hogares. El problema nuestro no es un problema de dinero, es un problema de dignidad, y eso era lo que se debía dialogar con el Estado. El narcotraficante Pablo Escobar, uno de los hombres más temidos hasta su muerte en 1993, confesó antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad que el Estado colombiano y el sector económico estaban totalmente penetrados por el narcotráfico en aquellos años. Así lo reveló desde la clandestinidad en 1988, en una entrevista inédita a la periodista Yolanda Ruiz, actualmente directora de noticias de RCN La Radio, medio que la divulgó este viernes por primera vez en vísperas del 20 aniversario de la muerte del capo el próximo lunes. El narcotraficante, que llegó a ser considerado por la
revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, justificó que todas estas personas que son sindicadas públicamente de pertenecer al narcotráfico son realmente las únicas personas que están invirtiendo en el país, al referirse a sí mismo. Son las únicas personas que están dando trabajo al pueblo colombiano, mientras los demás sectores de la economía están sacando su dinero a cuentas en el extranjero, remarcó. Escobar también dijo que las drogas ilícitas a futuro iban a tender hacia la legalización. A mí se me acusa de narcotráfico. Es una actividad que por el momento históricamente, digámoslo así, se ha declarado ilegal, pero a la larga y a futuro se va a demostrar que tiende hacia la legalización, manifestó. A su juicio, el problema de la legalización o el problema de la represión en la lucha contra el narcotráfico no es tan importante. Este es un problema más de educación y de disciplina que de legalización o represión. Yo digo disciplina porque todo lo que se hace en exceso es perjudicial para la salud. Es una realidad que están ahí, hay que reconocer que están ahí, insistió. Para remarcar que las drogas necesitan una clasificación porque no producen los mismos efectos en una persona el whisky que la cerveza o el vino. Lo mismo sucede con las drogas. El narcotraficante agregó que siempre estuvo dispuesto a dialogar. Históricamente lo hemos demostrado desde el año del 84, cuando se le propuso al gobierno nacional un diálogo que habría evitado sinceramente mucho derramamiento de sangre, para apuntar que la falta de negociaciones fue la causa principal de la violencia en el país. El diálogo no puede tener condiciones. El diálogo debe ser amplio e ilimitado, apuntó entonces. Asimismo, negó que él tuviera responsabilidad en las masacres que se producían de forma masiva en Antioquía. Soy ajeno a todas esas acusaciones que son tejidas por ciertos intereses que se han formado contra mi persona, remarcó, para insistir que no tenían consistencia ni valor jurídico. Por último, se autocalificó como una persona respetuosa de las ideas ajenas, cuando la periodista le preguntó por sus supuestos vínculos con grupos ilegales, que iban desde la guerrilla hasta los paramilitares. Pablo Escobar concluyó la entrevista con una confesión personal. Yo tengo 38 años de edad, 28 años fui pobre y me transporté en buses. De esos últimos 10 años que restan, 5 años he estado en la clandestinidad y los otros 5 años los dediqué todos los fines de semana al servicio del pueblo. Yo me considero feliz. Siempre he estado contento, siempre he estado optimista. La autora de la entrevista, Yolanda Ruiz, escribió en un artículo publicado en el diario El Espectador que la historia esperó 25 años para ser contada, al detallar que el encuentro con el hombre más buscado entonces se celebró un día de agosto de 1988 en una finca del Capo en el departamento de Caldas. El contacto fue a través de uno de los abogados del narcotraficante, también muerto, y hoy, esta veterana periodista reconoció que nunca imaginó que ese trabajo, por decisión de sus superiores, quedara durante tantos años archivada en un cajón.